conferencia de prensa en la mañanera, una de las preguntas que le hice al presidente, bueno, la segunda vez que fui, es ¿qué onda con la reforma del Poder Judicial? Nos han pedido un voto de confianza abismal, ¿no? Es un voto de fe en el Poder Judicial, con el caso de Cienfuegos, con el caso de Lozoya, con Rosario Robles. Con Rosario Robles mandó un mensaje distinto, ¿no? Ahí sí le pidió a la fiscalía que por favor, que como que le metiera turbo, ¿no? Que no se hiciera guaje. Celebra la figura del testigo colaborador, pero que mejor le vayan metiendo turbo. Y si bien es cierto que al menos el de Lozoya se supone que va a durar 6 meses, que el de Rosario Robles todavía no se determina cuánto va a durar y demás, también es cierto que el Poder Judicial nos ha quedado de ver varias. Muchos tenemos dudas de qué va a pasar con el caso Cienfuegos, muchos tenemos dudas de qué va a pasar, N cantidad de cosas, pero al final la duda más grande es cómo nos piden un voto de confianza a una institución que no se han tomado la molestia de querer reformar. La reforma ya estaba sobre la mesa, tiene tiempo sobre la mesa. Es una reforma que había mandado Saldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cabildearan, como él no la puede mandar, ¿no? La manda el Estado, o sea, la manda el gobierno federal y la está cabildeando Hertz Manero. ¿No? Viene todo un tema del Poder Judicial. Y ahí estaba como en stand-by, no la querían tocar, como que, sí, ahorita hablamos de ella, y outsourcing, sí, no, sabes que tampoco el outsourcing, y así nos íbamos una tras otra y una tras otra. Hoy mis amigos dan un primer paso, o sea, tiene como media hora, una hora más máximo, que aprueban una reforma al Poder Judicial y la turnan a la Cámara de Diputados. Esta reforma habla básicamente 20 puntos, son 20 puntos, mis amigos, que hablan sobre eliminar, es más, les voy a compartir esta imagen, que sí es importante, es la imagen que comparte Malú Michel. Habla sobre eliminar tribunales unitarios de circuito y que sean sustituidos por los tribunales colegiados de apelación. Eliminar los plenos de circuito y sustituirlos por los plenos regionales. Fortalecer la facultad reguladora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en lo que se conoce como facultad autorreguladora. Se fortalece el papel del Tribunal Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se crea un sistema novedoso para las y los mexicanos adaptando el sistema de precedentes judiciales. Se modifican los mecanismos de inamovilidad judicial. Se amplía la aplicación de la carrera judicial. Se cambia la denominación de contradicción de tesis por el de contradicción de criterios. Se adopta la paridad de género como principio de la carrera judicial. Se sustituye la denominación del Instituto de la Judicatura Federal por el de la Escuela Federal de Formación Judicial. Se crea el Instituto Federal de Defensoría Pública, dependiente del Consejo de la Judicatura Federal. Se elimina la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revocar los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal. Se elimina el recurso de revisión administrativa del que conoce la Suprema Corte y se concede la facultad al Consejo. Se faculta al Consejo de la Judicatura para designar órganos jurisdiccionales especiales que conocerán de violaciones graves a derechos humanos. Se elimina el llamado amparo soberanía. Se depura en materia de controversias, de las controversias constitucionales, eliminando las cuestiones de legalidad. Se amplía la facultad de promover controversias constitucionales a los órganos autónomos locales, se fortalece la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, se restringe la procedencia del recurso de revisión en amparo directo y se elimina la impugnabilidad de los acuerdos del presidente sobre esos asuntos. El cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo se encargará al órgano al que concedió el amparo. Y esto está enredadísimo porque yo ya no sé si eliminamos el amparo como una forma de privilegio en vez de protección, ya no supe, o sea, me queda claro, ¿no? Que vamos a querer ampliar en materia de las defensorías, ¿no? De tener más defensores de oficio, esa parte me queda clara. Lo que me queda claro también y que celebro es la paridad de género que se adopta, creo que todos lo celebraron, pero hay varias dudas que hay por ahí, ¿no? No sé qué tan positivo y qué tan negativo resulta esto. Y para hablar de este tema, le agradezco infinitamente al doctor Simón, que yo no lo había visto por aquí hace mucho tiempo. Yo, doctor Simón, le agradezco infinitamente que me ayude a despejar estas dudas. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien, Meme, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarte a ti y al auditorio y de nuevo muy agradecido por participar contigo en esta noche con este sinnúmero de dudas que se van creando con una denominada reforma al Poder Judicial. Sin número, déjelas, es como el número 500, tengo un panfleto que dirá. A ver, en su perspectiva general, ¿no? La parte general, doctor, ¿qué se reforma? ¿No? O sea, son 20 puntos que no entendí. ¿Qué se reforma con esto? Bien, mira, tenemos en cuenta que
partamos de una idea que la Constitución debe de cumplirse, no tiene necesariamente que estarse ni modificando ni litigando en todo momento. ¿Qué se reforman? Se reforman los artículos 94, 97, 99, 100, 103, 105 y 107 de la Constitución Política. Desde luego, y sí coincido con la opinión de algunos senadores que votaron en contra, también coincido con algunos de los senadores que estuvieron en favor de esta reforma, porque no se trata precisamente de una reforma de fondo, es realmente una reforma muy por encima que no va a solucionar los problemas de impartición de justicia en nuestro país. Entre ellas, ¿qué encuentro? Así a bote pronto, 3 puntos me resaltan. El primero es que se están creando unos nuevos tribunales colegiados de apelación. Le están quitando o le están restando las facultades a los tribunales unitarios. No está mal si vemos que ahora van a ser 3 magistrados los que tendrán que votar en cada uno de los asuntos de apelación que se pongan a su conocimiento en los tribunales de circuito. Veo también con ello que lo único que hacen es que le están dando ocupación a una gran cantidad de personas que han obtenido el puesto de juez y que no les han podido otorgar una plaza para trabajar como tal. Veo, de acuerdo a lo que estás comentando, tratar de hacer una fórmula de lo que es la paridad de género. Lo aplaudo hasta este momento. ¿Por qué no reconocer que pueda haber más mujeres capaces y que esa paridad de género afecte que más mujeres acudan al tribunal, al Poder Judicial Federal y asuman los cargos a los que puedan comprometerse? ¿Sí? Veo que más que una búsqueda de equilibrio, ¿sí?, están poniendo un freno a la superación de las mujeres en la obtención de cargos de esta naturaleza y desde luego de esta importancia. Encuentro también ocioso realmente que le cambien la denominación al Instituto de la Judicatura Federal para cambiarlo por la Escuela Federal de Formación Judicial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente las denominaciones no cambian absolutamente nada el funcionamiento de las instituciones. Sí veo también, desde luego, positivo que se encarguen de darle capacitación a las personas que vayan a acudir a ocupar los cargos del Poder Judicial Federal, pero también encuentro en contra que el Consejo de la Judicatura se le esté entregando tantas facultades para convertirse prácticamente en un regulador de la Suprema Corte de Justicia. De ahí, como te digo, lo mismo encuentro cuestiones favorables que muy desfavorables. Encuentro cuestiones que pudieron haberse manejado a través directamente de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y no darle tantas facultades, tanto fortalecimiento al Consejo de la Judicatura. Si tomamos en cuenta que los integrantes, los consejeros de la Judicatura, no todos tienen una carrera judicial. Y esto también trae como consecuencia que desconozcan los consejeros cuáles son las verdaderas necesidades del Poder Judicial de la Federación. Esto es lo que encuentro a bote pronto, aparte de otras cuestiones que ahora mismo comentaremos. Ahora, escuchando la sesión, porque me la chuté, fue una sesión larguita, había tanto puntos a favor como puntos en contra. El punto a favor que más resaltan prácticamente todos es el de la paridad de género, ¿no? Pero ahorita que lo escucho me dice que en vez de acelerarlo, le están dando un freno. ¿Cómo está eso? Sí, yo no puedo aceptar, ¿sí?, que le pongan un freno que por paridad hasta determinado número debe haber de mujeres y de varones. Okay. Me parece que estamos en una época
en la que la mujer en muchos tramos ha superado la labor de los varones. ¿Y por qué ponerle un limitante a la mujer de que ocupe cargos en el Poder Judicial Federal por número, solamente para mantener esa paridad de género? Al estarlo haciendo así, lejos de favorecer la labor de las mujeres, que se ha demostrado que en la carrera de la judicatura, como en las licenciaturas en Derecho que se ofrecen al por mayor, ¿sí?, demuestran más dedicación e inteligencia. Si bien es cierto que tradicionalmente la carrera de licenciado en Derecho solamente se otorgaba para los varones y eran muy pocas las mujeres que asistían, hoy es cierto que los licenciados y las licenciadas en la carrera de Derecho han demostrado que las mujeres han ido con mucha mejor capacidad, y yo como académico, como profesor de universidades de maestría y de doctorado, te puedo decir que he encontrado mucho más compromiso en algunas mujeres que en varones. Ok, ahora, escuchaba también en esto que se le está dando, me empezaron a sacar el término del presidencialismo, que se le estaría dando mucho poder al presidente de la Suprema Corte y que prácticamente, y eso aparentemente es correcto, a los únicos que escucharon en el Parlamento abierto fue a los asesores del presidente de la Suprema Corte. No escucharon a otro tipo de abogados, no escucharon a otro tipo de magistrados, no escucharon a otro, no lo abrieron más, se centraron únicamente en la gente cercana o en personajes que serían cercanos a Arturo Saldívar, por lo que estoy viendo. Él es el que manda esta iniciativa y me brinca mucho esto porque también habla que sería el Consejo de la Judicatura Federal, del que nos hemos quejado mucho en N cantidad de veces, porque hay mucha corrupción dentro del Consejo de la Judicatura Federal, y escucho que ahora el Consejo de la Judicatura Federal va a servir como un regulador de la Suprema Corte, pero el argumento de muchos senadores es que le estábamos dando mucho poder al presidente de la Suprema Corte con esta reforma. Sí, fíjate que esta es una opinión encontrada. Lo mismo, hay personas que le encuentran muchas facultades al Consejo de la Judicatura y otras más que le encuentran mucho poder al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Lo que es cierto es que esto va a concluir en un choque de trenes, en un choque de opiniones, y muy fuerte entre la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y los consejeros de la Judicatura. Por un lado se acusa de corrupción, se acusa de nepotismo, se acusa de favoritismo, ¿sí?, que muchos jueces han sido nombrados por parte del Consejo, ratificados, etcétera, sin tener conocimiento. Y esto es lo que te comentaba en un inicio, de que efectivamente quienes estamos comprometidos, quienes vemos diario en nuestra actividad estas funciones, nos damos cuenta de que efectivamente hay cada vez la capacidad y cada vez la función judicial se encuentra más demeritada. ¿Sí? Las quejas han abundado, y tanto han abundado que ahora el Consejo de la Judicatura se encarga de resolverlas en mesas cortas, realmente no son en plenos. Uh-huh. ¿Qué pasa con el presidente de la Suprema Corte de Justicia? El presidente de la Suprema Corte de Justicia, lejos de ser la auténtica cabeza de la impartición de justicia en nuestro país, se está convirtiendo prácticamente en un empleado más del Poder Ejecutivo, ¿sí?, en un empleado más también el Consejo de la Judicatura. Y entonces aquí la gran pregunta es, ¿por qué se manifiestan tanto diciendo que hay independencia judicial, cuando la gran verdad es que todos ellos están dependiendo prácticamente de las funciones y las regulaciones que les dan a través de estos cambios o de estas reformas, que lo único que hacen es confundir tanto a la ciudadanía como a la abogacía? Con razón, yo decía que no estaba confundida nomás porque sí. ¿No? Acá, el término, por ejemplo, otra cosa que preocupa, y lo leo en los comentarios, es lo del amparo. Hablan de que se elimina el amparo soberanía y hablan también de que se restringe la procedencia del recurso de revisión en amparo directo y se elimina la impugnabilidad de los acuerdos del presidente sobre estos asuntos. El cumplimiento de la sentencia, el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo se va a encargar al órgano que concede el amparo. Entonces, si tomamos en cuenta que el amparo en México, en vez de utilizarse para proteger, como muchas veces al inocente, ¿no? Hemos visto ahí a un Emilio Cebadúa, hemos visto a N cantidad desfilar con los amparos. ¿Qué pasa con el amparo?
Mira, el amparo se mantiene en su esencia. El amparo se mantiene en su esencia. Lo que encuentro aquí un poco extraño realmente en esta reforma, y veo que aunque las intenciones sean buenas, si no se tiene conocimiento, no se deben atrever a hacer reformas, es que el amparo se restrinja, por un lado, en asuntos de constitucionalidad e impidan al juzgador ver también que se haya cumplido con la legalidad del proceso. Entonces, si no hay violación constitucional, aunque el juez como autoridad responsable haya quebrantado absolutamente la legalidad, entonces el juez de constitución, el juez de control constitucional, no puede tener una opinión de sentencia al respecto. ¿Qué pasa aquí? Que entonces el amparo no se convierte, como bien lo dices, en un instrumento de protección al ciudadano, sino que se convierte en un instrumento limitativo al órgano de control constitucional y que le impide entrar al fondo del estudio para reparar precisamente todas las violaciones de legalidad que también se convierten en unas violaciones de derechos constitucionales. Por otro lado, veo que se están fincando necesidades de atender precisamente asuntos de cuestión de derechos humanos. Los órganos de control constitucional están capacitados para conocer de derechos humanos. Esto habla de que hay una abundancia de asuntos que reclaman violación a derechos humanos. ¿Qué tiene que hacerse? Tiene que ponerse a una autoridad visitadora que, además de que apoye a los órganos de control constitucional, también se encargue de capacitar en un mejor cumplimiento de derechos humanos a nuestras autoridades. Y hablo de autoridades penales, administrativas, laborales, civiles, mercantiles, todo tipo de autoridades que tienen la obligación de cumplir con el catálogo de derechos humanos. Sáqueme de una duda ya que tocamos el tema del amparo. Sí. ¿Por qué tantos amparos, o la mayoría de estos, se generan en el Estado de México? Yo veo N cantidad de personas que es que el amparo, el Tribunal Regional de no sé dónde, en el Estado de México, Estado de México. Y veo que o sea, de a tiro por viaje el Estado de México, digo, ¿a poco el Estado de México como que tiene monopolio para entregar amparos? Siempre es una duda que he tenido. No, fíjate que en esta situación es una cuestión de jurisdiccionalidad. Si las autoridades corresponden, sea por el domicilio del quejoso, por donde se está llevando a cabo el acto que se reclama, la autoridad responsable, o donde se presume que hay una ejecución o una posible ejecución de violación de garantías, es precisamente ahí donde se lleva la atracción de jurisdiccionalidad. En este caso, en este sentido, el Estado de México, por su naturaleza, por su dimensión, por el número de habitantes, ¿sí? Cada día tiene más necesidad de servicios del Poder Judicial. Y en esta mayor necesidad que tiene de servicios del Poder Judicial de la Federación, también necesita obviamente más tribunales. ¿Qué pasa? No hay que olvidar que ahí se dio el primer penal de máxima seguridad y con él la sobrepoblación y la necesidad de que todos los jueces federales de allá conocieran de las personas que se encontraban internados. ¿Llama la atención? Sí, pero vamos, es en la medida también de la dimensión tanto de los asuntos como su prioridad en materia de máxima seguridad y después también porque las autoridades así lo han propiciado. Ahora, doctor Simón Herrera, para ir ya cerrando, no veo acá algo de lo que se habría prometido en la reforma que se estaba cabildeando cuando la declararon, ¿no? Cuando dijeron, aquí va a haber una reforma del Poder Judicial, que era para eliminar la puerta giratoria. No veo, aquí ahora sí que no lo veo en los 20 puntos. Prácticamente veo que son meramente cosas administrativas de empoderar a una institución, que darle poder a otro, regular uno, regular otro. Y quizás lo único que resalto es el crear el Instituto Federal de Defensoría Pública, que va a depender del Consejo de la Judicatura Federal, que el presidente me habría contestado en la mañanera, que era porque querían tener más defensores de oficio, ¿no? Necesitan tener más defensores de oficio,
que va mucho de la mano también con el tema de derechos humanos, ¿no? Buscar que tengan una defensa legal y justa y demás. Pero de ahí en fuera no veo que se elimine el gran dilema de la puerta giratoria. Mira, el término de la puerta giratoria es, es una forma realmente sí, de citarlo despectivamente, que todo lo que vino con la reforma al sistema de justicia penal se hizo con la intención, obviamente, de evitar realmente el almacenamiento de reos en las prisiones, la sobrepoblación carcelaria. Pero la Constitución, a través, obviamente, de su observación de garantías, faculta al Poder Judicial para que éste a su vez responda en qué casos es necesaria la prisión, y así se determina qué es prisión oficiosa y prisión preventiva no oficiosa. No es precisamente una materia constitucional, sino una materia procesal penal, que desde luego tiene que atenderse y que va a restringirse indudablemente en el momento en que se realice un análisis y una nueva propuesta de reforma para crear estabilidad en el sistema de proceso penal mexicano. Creo que por ahí sería el dato. Por lo que hace en cuanto a los defensores públicos, esto a mí me preocupa. Digo, finalmente, como profesionista, yo ya superé hasta la época de trabajo. Yo ya voy de salida, vamos a decirlo, pero que el Poder Judicial Federal se encargue de preparar y de capacitar a sus defensores. Esto significa que los defensores públicos se van a convertir prácticamente en empleados del Poder Judicial. ¿Qué imputado va a tener, de alguna manera, la certeza de que su defensor, por quedar bien con el Poder Judicial, va a aceptar o va a no defenderlo con este brío? ¿Qué va a pasar también, por ejemplo, con todos los jóvenes que se están formando como abogados, las nuevas generaciones? Y te hablo de las personas que están estudiando todavía la carrera de Derecho o que son recién egresados, que cuando busquen ser independientes, profesionistas independientes de la defensa en materia penal, no van a tener trabajo porque las personas van a buscar mejor un defensor público, o van a buscar ellos, en su calidad, en lugar de ser independientes, en apuntarse en una lista y formarse a ver en qué momento el Instituto de la Defensoría Pública les admite y les da trabajo. Sería como un arma de doble filo. Yo creo que es un arma de doble filo. Creo que es atentar en contra de la libertad de ejercicio profesional de los abogados jóvenes, no de los viejos. Los viejos, ya como quiera que sea, la gente nos busca, nosotros tenemos ya nuestra forma de actividad, ya superamos precisamente la cuestión de la crisis laboral de los abogados, pero que los que están en formación, los que están estudiando, los que recién son egresados, ¿sí? ¿Qué tipo de esperanza o expectativa pueden tener positiva en el ejercicio profesional? No les queda más que formarse en la lista de aspirantes al ingreso de la Defensoría Pública, y lo peor del caso, los buenos elementos de la Defensoría Pública, por el sueldo que les paguen, van a empezar a ejercer como independientes. No me parece que el Poder Judicial tendría que haberse extralimitado al formar defensores, porque también sería extralimitarse si formara órganos de acusación. Para ya cerrar, ¿por qué en este análisis, ¿no? Ya en un tema más de análisis, leyendo estos 20 puntos que se reformaron, ¿por qué apresurar esta reforma si prácticamente no se reformó nada de fondo? ¿O qué es lo que se quería reformar de fondo que lo pintaron con 20? ¿Por qué meterle tanto turbo en su análisis como por qué acelerar algo que se pudo discutir más a fondo y que se pudo hacer más profundo? Mira, te voy a hacer el comentario que tuve en reunión virtual, desde luego, con algunos compañeros académicos, y platicábamos que esta reforma precisamente sí es un producto de una gestación en lo oscurito. No se dio la publicación. Si das cuenta, la oferta que hubo en febrero de este año es un legajo de 180 cuartillas, muy rebuscado, mal redactado incluso, muy prometedor,
y verdaderamente no fue funcional. ¿Por qué, como dices, se pone el turbo? ¿Por qué se aprieta? ¿Por qué tiene que resolverse sin tanto estudio como debió haberse estudiado? No sé si sea una cuestión de contar con los votos de Congreso, no sé si haya sido una situación de que hubiera sido exigida para el Poder Judicial, te repito, esta situación por una cuestión que hubieran ordenado directamente del Ejecutivo. No entiendo por qué. Creo que este tipo de reformas requieren de mucho más estudio y desde luego paneles de investigación y que también la ciudadanía deba escucharse y deba ser escuchada en todo momento. Con eso me quedo, abogado, y si me permite, pues los voy a molestar más adelante porque estoy seguro que esto cuando esté en Cámara de Diputados se va a hacer un despapalle. Meme, no es ninguna molestia, al contrario, es un gusto participar con ustedes, ayudar también a que el auditorio que tanto les escuche con tanta amabilidad no tengan un velo en los ojos, sino que podamos, aunque a veces duelan las verdades, decirlas, escucharlas, analizarlas y tomar una decisión. Pues le agradezco mucho, doctor Simón, y lo estaré buscando más adelante. Un abrazo y muy buenas noches. Sin duda, y yo estoy a la orden. Cuídense mucho. Pues ahí está, amigos, no es choro mareador. Cuando estaba yo escuchando y cuando vi los puntos, sí se veía muy prometedora, ¿no? La reforma al Poder Judicial es muy prometedora. Quizás lo que rescatábamos no era el tema de paridad de género, pero bien lo dice el doctor Simón Herrera. ¿Por qué ponerle un número? ¿Por qué decir solamente se pueden, o sea, solo va a haber tantas mujeres como lo han hecho, por ejemplo, en partidos políticos, ¿no? El tema de la cuota, es un tema igual de cuota, volvemos a la cuota. Me queda claro que es una forma de obligar al Poder Judicial a poner mujeres cuando no las ponen. Esta parte me queda clarísima. Pero se podría haber hecho algo más, se podría haber, en vez de poner una cantidad, poner otro tipo de regulación que también obligara al Poder Judicial a poner más mujeres o a abrirle el paso a más mujeres. Creo que sí. Creo que, o sea, cuando estamos haciendo una reforma, los que tienen el poder de reformarla, creo que pueden hacerse de N cantidad de fórmulas para poder reformar de fondo y forma. Y efectivamente, pues se da un paso. O sea, lo que yo estoy viendo aquí, y ese ya es un análisis más después de escuchar la opinión de un experto que investiga justo estos temas, que trabajó en estos temas, que ha estado en foros nacionales e internacionales, que tiene N cantidad de libros, veintitantos libros en materia de investigación, de procesos penales y demás. Y después de escuchar lo que se menciona en la sesión, esto, y lo reconoce el propio Ricardo Monreal, es un paso, ¿no? O sea, existe el compromiso de hacer una segunda reforma, o sea, de abrir la puerta a un nuevo debate en materia de reforma penal. Lo que estamos viendo, mis amigos, lo que me queda muy claro, que eso sí también lo rescato, es la parte de la Defensoría Pública. Creo que esta parte sí hay que rescatarla y precisarla. Lo que está planteando esta reforma es que se va a crear este Instituto Federal de Defensoría Pública que va a depender del Consejo de la Judicatura Federal. O sea, que los defensores públicos los va a capacitar, los va a regular, los va a emplear el Consejo de la Judicatura Federal. Y en caso que una persona, un ciudadano, no tenga para pagar un abogado y tenga que recurrir a la Defensoría Pública, y supongan ustedes, mis amigos, que tiene un problema con Alfaro, vamos a ponerle, ¿en cabeza de quién cabe que el defensor público se le va a ir encima a quien está acusando cuando es el empleado de quien lo está acusando? Tendremos que pensar que el abogado va a tener una calidad moral y una independencia brutal, o sea, va a desafiar al propio lugar, a su propio empleador, pues. Eso es lo que estamos viendo. No ocurrirá en todos los casos, me queda claro. Habrá casos en los que no ocurra. Pero ¿qué pasa si en temas privados, en temas de privados, un empresario, ¿no? Que tiene todo el dinero para pagar una defensa normal, legal, un buró y demás, un bufete, se le va encima a un empleado y el empleado no tiene dinero para pagar a un abogado y va con un defensor público? En este asunto, imagínense que el empresario le pague, suelte la lana a través de su bufete al Consejo de la Judicatura Federal. ¿Qué pasaría con el defensor público que depende, o sea, que su chamba depende de ese Consejo de la Judicatura Federal? O sea, sí se está empoderando y esto aparte, y sí le vamos a dar más poderes y vamos a eliminar los tribunales unitarios y no sé qué, pero es una reforma que
hagan de cuenta que es el mismo tablero de ajedrez, con las mismas piezas, solo que revueltas, les cambiaron de lugar. Eso es lo que estamos entendiendo de esto. Preocupa porque, pues, no hay, así como que digan algo que sea muy para el pueblo, ¿no? Con que nosotros lo podamos presumir, decir, esto es un gran avance. Preocupa porque no lo vemos, ¿no? En la operación no lo vemos. Estaría muy padre en texto, pero volvemos a lo mismo de siempre. Las leyes mexicanas son chulas, son perfectas casi casi, pero operativamente no nos han funcionado. Los amparos se supone que están diseñados para protegernos, ¿no? Para proteger a la banda, para proteger al que están acusando injustamente, para darte un recurso de que puedas probar tu inocencia sin que te metan a la cárcel, bla, bla, bla. O sea, que tengas esta libertad de probar tu defensa. Pero, ¿quiénes han utilizado los amparos? No precisamente los han utilizado los inocentes, ¿eh? O sea, aquí se sigue moviendo todo a punta de billetazos. Por eso sí quería hacer este análisis en materia de esta reforma, porque no veo que se haya hecho algo grande. Que también rescato, por ejemplo, que digamos es positivo, las violaciones graves a derechos humanos, ¿no? Que ahora el Consejo de la Judicatura va a conocer de estos, lo van a facultar el Consejo de la Judicatura para designar órganos jurisdiccionales especiales que se encarguen en violaciones graves a derechos humanos. ¿De qué estamos hablando? Que va a haber órganos nuevos que van a estar dedicados exclusivamente a materia de derechos humanos. Me queda claro, hay una cantidad N de derechos humanos, pero volvemos al punto, ¿a quién facultan? Al Consejo de la Judicatura Federal. Y el Consejo de la Judicatura Federal, no todos están integrados por abogados. Ese es el primer problema. ¿Por qué no facultar de esto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Ellos sí son abogados. O sea, para ser magistrado, a fuerza tienes que ser. O sea, no hay fórmula. No hay fórmula. Que han podido contratar en el Poder Judicial a sus hijas, que son dentistas, ¿no? Porque ahí hubo un magistradillo que ya salió, que o sea, que una de sus hijas, dentista, estaba contratada en el Poder Judicial. Dentista. Pero por eso le llaman el Poder Judicial de lo familiar. Precisamente por esto es el problema. Estás facultando al órgano que no necesita o que obligatoriamente no tiene abogados al 100% para que conozcan en materia de derechos humanos. Estás facultando a ese consejo para que entonces sean los que capaciten en materia de defensoría pública. ¿Por qué no facultas entonces a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Para evitar que se vea presidencial, o sea, que no se le esté dando tanto poder a Arturo Saldívar. Prefiero que le den poder a Arturo Saldívar, a estas alturas, si lo vemos así, ¿de qué prefieren? Prefiero que le den poder a Arturo Saldívar. Prefiero 1000 veces que le den poder a un magistrado, a un abogado, a que se lo den a un consejo que no tiene, es como la carrera técnica, para que me entiendan. En el Consejo de la Judicatura hay más, es como la carrera técnica y no es por demeritar, me queda claro. Pero cuando vas a ejercer al 100% un tema de derechos, te tienes que saber la ley al derecho y al revés, no nada más la parte técnica. Eso es lo que cuestionamos. Pero vamos a dejar que ustedes, aquí cada quien se tiene que hacer de su criterio. Yo por eso siempre insisto, les doy las herramientas para que ustedes se hagan de su criterio. Les voy a poner la participación, el posicionamiento de Ricardo Monreal, que es quien hace todos los cabildeos. Y si algo me quedó claro y lo repito, a mí me queda claro al 100% que el control de la Cámara, el control del Senado, lo tiene al 100% Ricardo Monreal. Y creo que es aquí, con esta reforma del Poder Judicial, en donde se nota el poder que tiene Ricardo Monreal. Y no hay mucho que discutir. No nada más, no de embalde, Ricardo Monreal lleva más de 20 años siendo legislador, ¿no? Entre senador y diputado, las veces que ha sido, creo que 3 veces senador y 3 veces diputado, 4 veces diputado. Entre las veces que ha sido, lleva más de 20 años como legislador. Si alguien tiene callo para convencer y que salgan las reformas, es él. Por eso no me causa extrañeza que aún con los posicionamientos en contra de la reforma salga. Por eso no me causa extrañeza que cuando se quiere meter turbo a una iniciativa se haga desde el Senado. No me queda en realidad duda, porque la capacidad que tiene Ricardo Monreal para cabildear, para hacer acuerdos, para consensar, para literalmente hacer el trabajo político es abismal. Podemos estar de acuerdo o no, pero la capacidad que tiene el señor es indudable. Y con el tema aquí del Poder Judicial se nota que el poder está en manos de Monreal. Lo voy a decir incluso
y no creo que me puedan desmentir, nunca lo van a poder decir públicamente, pero dudo que me puedan desmentir. Les apuesto lo que quieran, a lo que los presidentes de las mesas directivas, a la hora de dar nombres o a la hora que alguien les está exigiendo más tiempo, voltean a ver a Ricardo Monreal para ver si les da permiso. Se los puedo casi apostar. Y con este posicionamiento no tendría ni siquiera que aventarme el tiro, porque es el propio Ricardo Monreal el que lo dice. Porque prácticamente se aventó 20 minutos, a 18 minutos de posicionamiento, y Ricardo Monreal le dice a la presidencia del Senado que por favor, así como él le dieron ese tiempo, se lo den a los demás, así como de, dénselo. No tuvo que pedirlo para él, lo tuvo que pedir para los demás, porque él no pide permiso. Por algo es el presidente de la Junta de Coordinación Política. Para que vean, mis amigos, que los que mandan en la Cámara Alta y Baja son los presidentes de la Jucopo, no los de la mesa directiva. Valía la pena también hacer ese, ese posicionamiento, no más, para no fallar. Les comparto esto porque hay que conocer el otro lado de la moneda, qué es lo que posiciona Ricardo Monreal en materia del Poder Judicial, esta reforma al Poder Judicial, que ya vimos que hay un que otro vacío que preocupa, pero también debe ocupar. La reforma al Poder Judicial que hoy estamos discutiendo surge como resultado del trabajo conjunto entre los poderes de la Unión, en un proceso de colaboración institucional que apunta hacia la instauración de una mejor justicia. No hay sino respeto a la división de poderes y a la independencia judicial. Valdría la pena revisarla con puntualidad y no acudir a extremos dogmáticos que luego pueden resultar caminos sin retorno. Los retos de la justicia recaerían en la instauración de una nueva concepción de accionar judicial, fundamentalmente en la figura de los jueces federales y a quienes no siempre se les atribuye una forma ética o profesional y que la sociedad ha expresado su hartazgo frente a ellos y frente a la existencia de redes clientelares y actos de corrupción y nepotismo que han lastimado la impartición de justicia. Por eso, en esta primera etapa de reformas se toca solo el ejercicio al interior del Poder Judicial. Y por eso creo que se debe de destacar con toda seriedad la reforma. La importancia y trascendencia de la reforma es evidente. Solo referiré algunos temas porque no debe de quedar en el espacio solo descalificaciones sobre la falta de equilibrio de los poderes o sobre que está todo perdido. Yo no creo eso. En este sentido, en el artículo 94, donde se establece el ejercicio del poder judicial de la Federación, de los plenos regionales, de los colegiados de circuito, de los tribunales colegiados de apelación, que sustituyen a los plenos de circuito por plenos regionales y a los tribunales unitarios por tribunales colegiados de apelación, porque nos parece una mejor fórmula. ¿Dónde está aquí
el exceso del control del presidente de la Corte? ¿Dónde está aquí el desequilibrio que se dice hay en esta reforma constitucional? Los plenos regionales disponen que estos ejercerán jurisdicción sobre los circuitos y que los acuerdos del Consejo de la Judicatura determinan dando amplitud a la facultad de autorregulación. Incluso en el párrafo 9 del 94 se establece que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultada para expedir acuerdos generales a fin de lograr una adecuada distribución entre las salas de los asuntos que compete conocer a la Corte, así como remitir asuntos a los plenos regionales y a los tribunales colegiados de circuito para mayor prontitud en el despacho de los mismos. Con esto se busca homologar las nuevas figuras mencionadas. Se incorpora el sistema de precedentes en el párrafo 12º del artículo 94, estableciendo que las razones que justifican las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, por mayoría de votos, de 8 votos, y por las salas, por mayoría de 4 votos, serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, sin que sea necesario la reiteración de criterios, lo que premiará la consolidación de la doctrina constitucional que se genere y la mayor eficacia y prontitud de la emisión de dichos precedentes. ¿Dónde está el empoderamiento del presidente de la Corte? ¿Dónde está el empoderamiento y el desequilibrio de poderes en estas disposiciones? No lo encuentro. Nunca se pierde en esta reforma la visión de futuro, ni tampoco se rompe con el pacto federal y el federalismo. Estaríamos fuera de razón si eso intentáramos siendo vigilantes del pacto federal. Se establece de manera transversal el lenguaje incluyente en la reforma que busca crear un cambio de cultura en cuanto a la participación y empoderamiento de la mujer a través de la paridad de género como principio de la carrera judicial. ¿Dónde está el empoderamiento del presidente de la Corte y dónde está el desequilibrio entre los poderes de la Unión? En el artículo 100 se dispone que el Consejo de la Judicatura Federal contará con una escuela federal de formación judicial que implementará los procesos de formación, capacitación y actualización del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial de la Federación y sus órganos auxiliares, y llevar a cabo los concursos de oposición para acceder a las distintas categorías de la carrera judicial en términos de las disposiciones aplicables, lo que da, sin duda, mayor autonomía y consolida a la nueva institución, precisamente en su función de una verdadera escuela judicial para eliminar y abandonar la improvisación y el dedazo en la designación de jueces y magistrados, abonando a la selección de los mejores y más idóneos perfiles de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. ¿Dónde está el exceso de control del presidente de la Corte y dónde está el desequilibrio entre los poderes? ¿En dónde está el empoderamiento de lo que se dice se creará
el presidencialismo dentro de la Corte, cuando el presidente de la Corte tiene acotado un plazo legal del mandato que le fue asignado y que concluirá una vez que el periodo se cumpla. En congruencia con lo anterior, dentro de las reformas al artículo 100 y en aras de la protección de las personas en situación de desventaja social, se dispone que el servicio de Defensoría Pública del Fuero Federal será proporcionado por el Consejo de la Judicatura Federal a través del Instituto Federal de Defensoría Pública en los términos que establezcan las disposiciones aplicables, señalando que será la Escuela Federal de Formación Judicial el órgano encargado de capacitar a las y los defensores públicos, así como de llevar a cabo los concursos de oposición. ¿Dónde está el empoderamiento del presidente de la Corte y dónde está el desequilibrio entre los poderes de la Unión? No se socava ni el federalismo, ni se imprime una complicidad o un exceso en las facultades del presidente. En el artículo 100 se dispone que el Consejo de la Judicatura Federal podrá concentrar en uno o más órganos jurisdiccionales el conocimiento de asuntos vinculados con hechos que constituyan violación grave de derechos humanos. Dicha decisión deberá tomar en función del interés social y del orden público, lo que constituirá una excepción a las reglas de turno y competencia. Ello tiene la clara finalidad de evitar una multiplicidad de decisiones contradictorias y concentrar en pro de la eficacia y prontitud de las resoluciones dichos asuntos en órganos determinados. En el artículo 105 se dispone como atribución de la Corte el conocimiento de las controversias constitucionales. No es exacto el que las controversias sean suprimidas ni para municipios ni para estados, que sobre la constitucionalidad de las normas generales, agregando que lo sea sobre actos u omisiones, con excepción, como hasta ahora se ha definido en la Corte, de las que se refieren a la materia electoral, con lo que se da mayor amplitud en tal conocimiento, por ejemplo, respecto a omisiones legislativas. Se dispone que en materia de controversias constitucionales pueden ser promovidas por dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa y entre uno de estos y el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de esa entidad federativa, lo que amplía el espectro de sujetos legitimados. No lo elimina, no lo desaparece y no lo reduce, lo amplía, y con la finalidad de consolidar a la Corte como un tribunal constitucional, se dispone que las controversias constitucionales únicamente podrán hacerse valer por violaciones a la Constitución, así como a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Es decir, se reconoce y se eleva a tribunal de control constitucional, a un tribunal constitucional, a la Suprema Corte. Respecto del amparo directo, se dispone la procedencia del recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales y éstas establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubiesen sido planteadas, adicionándose que procederá cuando a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, disponiéndose asimismo de manera congruente que en contra del auto que deseche el recurso
no procederá el medio de impugnación alguno, lo que descarga a la Corte para atender asuntos relacionados con esta materia. Su En tiempo, materia, senador. ya voy a concluir. Quiero respetar, creo que ya me excedí del tiempo, pero yo sé que ustedes son tolerantes, sé que actúan con tolerancia, pero no quiero abusar. En cuanto al cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo, Miren, el asunto, mis amigos, ya para no hacerla más larga, esa es la parte que quería que escucharan justamente, que después de eso, todavía se echó 5 minutos más, porque aparte me encantó, no quiero abusar, pero sé que ustedes son comprensivos. Entonces, como les decía, se echó todavía otros 5 minutos más de los que ya tenía para posicionar el tema, ¿no? Esta es la parte del control que tiene Ricardo Monreal. ¿Por qué lo dejé hasta esta parte? Prácticamente, ¿y qué es lo que hay que destacar de esta reforma? Que fue, pues nada más por encimita, y sí lo acepta el propio Ricardo Monreal, cuando dice que se está regulando exclusivamente la vida interna del Poder Judicial y nada más, que es una primera etapa, ¿no? De hecho dices, es una primera etapa de las discusiones. Tengo entendido por lo que nos está dejando ver, por lo que dice el propio Ricardo Monreal, que esta reforma penal o la reforma del Poder Judicial se va a llevar por etapas, la van a llevar por etapas, se la vayan a llevar leve, y quisieron reformar una primera parte. Lo que hoy reformaron es definitivo, no, todavía tienen el poder de cambiarlo a la Cámara de Diputados y regresarlo al Senado. ¿Lo van a hacer? No lo sé. Normalmente, al menos con esta legislatura, no se ha visto muchas veces que si el Senado manda una reforma, la Cámara de Diputados le haga cambios. Si los hace son mínimos, pero no hay cambios sustanciales. Es una primera reforma y eso es lo que habría que resaltar, ¿no? Que es la primera de muchas reformas que se estarán haciendo o discusiones que se harán. No quisieron hacer una exclusivamente, no quisieron sentarse a darle como el debate de fondo que necesitaba para hacer reformas grandes, sino que lo quieren hacer por partes y eso es lo que habría que destacar, ¿no?